Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Fernández. El doctor Eduardo Fernández pues ha sido y ha jugado un rol muy importante, sobre todo en momentos que el país requería de personas con las características de una personalidad fuerte, auténtica, con valores y principios que han mostrado que sí existen en Venezuela y que siempre han existido. Doctor Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Muy amable de tu parte y muy agradecido por la entrevista, por la invitación. Doctor, como le comentaba, esto es un programa para usted, es una pequeña biografía sobre usted, sobre su vida, sobre su familia. Cuéntenos un poco, ¿quién es Eduardo Fernández? ¿De dónde viene? ¿Cuándo nació? ¿Cuáles han sido sus orígenes? Yo nací, según me han contado, porque yo en ese momento no tenía mucha conciencia, nací el 18 de octubre de 1940, o sea, hace algo más de 85 años. Nací en Caracas, entre dos esquinas que se llamaban Cruz Verde y Velázquez, en la parroquia de Santa Rosalía, creo yo que. Y bueno, nací en una familia de clase media modesta. Mi papá era un oficinista, mi mamá una ama de casa. Fuimos 6 hermanos, yo fui el cuarto de los 6. Después de mí vinieron 2 más. Bueno, viví en Caracas todo el tiempo, en Sabana Grande, sobre todo en una urbanización que se llamaba Los Apamates, Ujú. en la calle Real de Sabana Grande, y estudié en un colegio de monjas. En primer lugar, el colegio de la Guadalupe. Iba de niño a los primeros grados. Después estudié en el colegio La Salle de Caracas, que quedaba por allá por la esquina de Tienda Honda. Después estudié en el colegio Santiago de León de Caracas, que era un colegio que dirigía el doctor Rafael Vegas, un gran venezolano, una figura muy representativa de la generación del 28. Y después, finalmente, estudié en el Colegio San Ignacio, donde obtuve mi grado de bachiller. Después estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, en la esquina de Jesuitas. No era la universidad de ahora que está en el oeste de la ciudad, sino una modesta universidad que funcionaba en la esquina de Jesuitas. Me gradué cum laude en la Facultad de Derecho. Poco tiempo después me casé con una señora espectacularmente admirable llamada Marisabel Reina Calvani. Después nos fuimos a estudiar en el exterior, a hacer cursos de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, En Holanda. Ujú. cosa que nos permitió dar muchas vueltas por todo el continente europeo y conocer países y distintas culturas, distintas civilizaciones. Después me fui a Estados Unidos y estudié en la Universidad de Georgetown en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. Y después regresé a Venezuela, donde en principio estuve actuando como gerente o como consultor jurídico de una compañía de seguros, la compañía La Coordinadora, donde mi familia Fernández tenían mucha influencia. Bueno, después fui invitado por el doctor Rafael Caldera a trabajar en su escritorio. Se llamaba el Escritorio Liscano, en el edificio Austerlitz, en la Plaza España de Caracas. Y empecé a trabajar con él
en un escritorio jurídico, pero la verdad verdadera es que de lo menos que nos ocupábamos era de lo jurídico. Nos dedicamos al trabajo político que concluyó con la campaña electoral de 1968, en la que el doctor Caldera fue elegido presidente de la República. Y entonces me invitó a ser secretario general adjunto de la presidencia de la República. El titular de la Secretaría General era el doctor Luis Alberto Machado y yo fui el secretario general adjunto. Bueno, después fui elegido secretario general adjunto del Partido Social Cristiano Copey, siendo secretario general nacional el doctor Pedro Pablo Aguilar Vázquez. Y bueno, entonces tuve que separarme de mi cargo oficial público en el Estado, en la presidencia de la República, para trabajar políticamente desde el partido. Esto hablando de la parte profesional, pero acerquémonos un momento más o un poquito más íntimo a su familia. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos y cuántos nietos ha tenido? Bueno, 6 hijos, ¿O todos tiene? varones, Ujú. y 7 nietos. Ahí sí hay varones y niñas. Los hijos, una maravilla. No me canso de darle gracias a Dios, en primer lugar, y a mi esposa por esos hijos maravillosos que me dio. Y bueno, los nietos que me los han dado mis hijos, que también son una maravillosa, unos maravillosos nietos a quienes quiero entrañablemente. Y me encantan mis nietos y me siento muy bien familiarmente, muy realizado familiarmente. ¿Cómo es Eduardo Fernández como abuelo? Bueno, parece que no debo ser tan malo porque los nietecitos me quieren mucho, me llaman Dado y Ok. me quieren mucho y son, bueno, varones y niñas y son una maravilla. Yo, desde luego, lamento no haber tenido una hija. Los 6 hijos fueron varones todos y, y nadie me explicó cómo se hacía para tener una niña. Pero con los nietos he tenido la fortuna de tener unas nietecitas encantadoras y unos nietecitos encantadores. El último de ellos es uno que se llama Martín, y que tiene... Ah, no, y hay otro que vive muy lejos, por cierto, se llama Enzo, que vive en Abu Dhabi, en el Epa. Medio Oriente, en los Emiratos Árabes Unidos, Ujú. porque su papá, Ignacio, que es el más pequeño de mis hijos, fue a estudiar en Londres, en Inglaterra, en Escocia más específicamente, y allí lo reclutaron para una compañía y está trabajando desde hace varios años en, los Emiratos Árabes Unidos y allá se casó con una señora de origen croata, de Croacia, y tienen un hijo que se llama Enzo, que es el más pequeño de mis nietos. Pero bueno, eso es más o menos el cuadro familiar. Yo Doctor, y fui, díganos algo, ¿alguno de sus hijos ha tenido la orientación de irse hacia la política o con todo lo que usted vivió dijo, no, mejor no, ya no me dedico a la política? no, no, el segundo de mis hijos, el mayor de mis hijos, que Dios tenga en su santa gloria, José Antonio, estudió arquitectura y fue un artista plástico de mucho prestigio, por cierto, se ganó el premio Narváez y el premio Michelena, Arturo Michelena, Ujú. de escultura y de pintura y tal. Pero el segundo de mis hijos, Pedro Pablo, estudió Derecho, después ha estudiado Economía y estudió en Estados Unidos Economía. Ese segundo sí ha tenido una inclinación hacia la política y en estos días ha tenido unos programas muy exitosos promoviendo valores propios de la democracia
del desarrollo económico, del progreso económico, explicando cómo es que solamente haciendo funcionar el mercado se puede progresar económicamente y no con políticas dirigistas o socialistas que en definitiva terminan empobreciendo a, a los ciudadanos. Bueno, Pedro Pablo, el segundo de mis hijos, ha tenido pues una inclinación política muy clara. Después Luis Eduardo es inclinado a los negocios, a la economía. Después viene Miguel, que es arquitecto también y es muy competente como arquitecto. Y, y luego viene Ignacio, que es el más pequeño, y por el camino dejé a Luis Alberto, que es un hijo mío que murió muy temprano, apenas a los 2 años. Pero bueno, esos son los hijos que tengo. En 1979 acababa de ganar la presidencia de la República el doctor Luis Herrera Campins y fui elegido secretario general nacional de COPEI. Ese cargo lo desempeñé por algo más de una década. Después fui candidato presidencial del Partido Social Cristiano COPEI. Me correspondió competir con Carlos Andrés Pérez en 1988. La elección la ganó Carlos Andrés Pérez. Yo saqué una votación muy importante, el mayor número de votos que sacó COPEI en toda su historia. 3 millones de venezolanos me dieron su confianza, pero el que ganó las elecciones fue Carlos Andrés Pérez. Recuerdo esa campaña que usted hizo con el Tigre, recuerdo, estaba muy Sí, joven, pero señor. la recuerdo. Sí. Bueno, yo también estaba muy joven y también la recuerdo. Y el tema del Do- Tigre comenzó en la campaña anterior, en la campaña de 1900. Doctor, pero eh, antes de que entrara ahí, ¿quién le motivó a usted a meterse en la política? ¿Cuál fue su origen en la política? pues te voy a decir una cosa tal vez muy impactante. El que me inspiró para meterme en la política fue el general Marcos Pérez Jiménez, Ujú, porque resulta que él era un dictador y a mí me enfurecía la idea de estar sometido a una dictadura. ujú. Yo desde muy temprano me interesé por los asuntos públicos y fueron tres valores fundamentales que me motivaron. La lucha por la libertad y la democracia, en primer lugar. Ujú. La lucha por el respeto a la dignidad de la persona humana y la lucha por la justicia social. Y entonces yo tuve la suerte de estar muy cerca de un venezolano excepcional que fue el arzobispo Rafael Arias Blanco, que con mucha bondad y mucha amabilidad me acogió en su cercanía y yo lo visitaba con mucha frecuencia y conversábamos mucho y hablábamos de la situación que vivía Venezuela bajo la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces me fui motivando mucho por la acción política. El arzobispo de Caracas produjo la famosa encíclica o carta pastoral que fue publicada el 1 de mayo de 1957. Ujú. Yo en ese momento tenía escasamente 16 años, pero me interesé mucho en aquel documento y en su promoción y en su divulgación y me vinculé con una institución que se llamaba el Círculo Obrero Católico, que era un sitio donde nos reuníamos dirigentes sindicales y dirigentes estudiantiles y allí hablábamos de los problemas del país. Bueno, me fui vinculando con los jóvenes de la Juventud Revolucionaria Copellana. Cuando cayó Pérez Jiménez me designaron en el directorio nacional de esa juventud. Bueno, y ahí empezó mi actividad política y bueno, llegué a ser secretario general nacional del partido, llegué a ser el candidato presidencial del partido. Pero y hay dos personas que debo nombrar, dos hermanos, que son Manuel Aguirre de Lorriaga,
era sacerdote jesuita, era el que dirigía el Círculo Obrero Católico, y Genaro Aguirre, hermano de Manuel, que era el rector del Colegio San Ignacio, donde yo estaba estudiando los últimos años de bachillerato. Y esos dos sacerdotes me animaron mucho a asumir el protagonismo político. Incluso hay un tercer sacerdote llamado Federico Muñategui, con quien yo conversé y me acuerdo que le dije, creo tener vocación religiosa. Y el padre Muñategui me dijo, tú lo que tienes es vocación política y debes servirle al país y servirle a tus ideales y servirle a tus principios en la política. Ah, pero eso está muy Hace falta. interesante. O sea, usted al principio no pensaba orientarse a la política, sino a la vida religiosa, pero ya estaba con su esposa en ese momento o... No, eso fue antes de mi esposa, por supuesto. Ah, Cuando establecí mis relaciones con mi esposa, ya había dejado atrás la preocupación por la vocación religiosa y estaba más bien inclinado definitivamente a la política. Y yo entendí que la política era una forma de servicio al bien común. correcto. Este, Es hay una cierto. frase, hay una frase que a mí me ha acompañado toda la vida, que es la siguiente: la política es la forma más excelsa de la caridad, o sea, del amor, después de la religión. Desde luego, la actuación de muchos políticos deja mucho que desear y la gente dice, ¿cómo va a ser una forma del amor? Es una forma del egoísmo, de la explotación. Pues no, para mí la política siempre fue vista como un apostolado, como una Ujú. manera de trabajar por esos principios, por la democracia, por el respeto al derecho, al Estado de Derecho, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la dignidad de la persona humana, de cada uno de los seres humanos y del conjunto de los seres humanos, y por la justicia social, de modo que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de vivir con dignidad y con posibilidades de llevar adelante una familia y de cumplir un destino digno. Sí, dentro de esas experiencias suyas, ¿cuáles han sido las más difíciles, doctor, en la política? ¿Qué es lo que usted puede recordar de los momentos en la política que usted diga, bueno, esto realmente fue para mí sumamente difícil? Bueno, mira, en momentos muy difíciles fue, por ejemplo, el acto bárbaro, primitivo y salvaje que se produjo el 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de oficiales de la Fuerza Armada venezolana resolvieron intentar derrocar al gobierno legítimo y sustituirlo por la fuerza. ¿Dónde estaba Yo, usted en ese momento? yo en ese momento era el líder de la oposición democrática al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. Pero una cosa es ser oposición democrática y otra cosa es intentar derrocar a un gobierno que tenía fundamento en el voto popular, en el funcionamiento de la democracia. Entonces sentí que mi obligación era expresar claramente mi repudio a ese hecho de fuerza que pretendía acabar con la constitución venezolana y con la vigencia del sistema democrático. Y entonces me fui a un canal de televisión, Venevisión, porque vi que ese canal estaba funcionando, estaba abierto y desde allí dirigí unas palabras a la nación diciéndole, la democracia resuelve sus problemas con votos, no con balas, no es con fusiles, es con acción cívica, como se pueden orientar y resolver los problemas del país. Ese tal vez fue uno de los momentos más duros y más difíciles en el transcurso de mi actividad política. ¿Qué se pudo haber hecho? Yo dije un discurso en el Congreso, yo fui diputado por muchos años, y en el Congreso hice un discurso que se llamó, lo titularon los periodistas, El pueblo está bravo. En ese discurso yo decía
los venezolanos tenemos derecho a sentirnos muy orgullosos de la democracia que tenemos, pero debemos observar que esa democracia tiene algunos puntos débiles. Entonces dije, desde el punto de vista político no hemos profundizado la democracia. Ahí fue donde planteé la necesidad de que los gobernadores de estado, que hasta ese momento venían siendo designados por el presidente de la República, fueran elegidos por el pueblo en cada estado. Entonces, luego ahí propuse también que se creara la figura del alcalde. En Venezuela no había alcalde, sino había un consejo municipal y el presidente del consejo municipal era el que hacía el papel que normalmente debe hacer un alcalde, pero con muchas limitaciones. Bueno, felizmente esas dos propuestas progresaron y se llevaron a buen término, se tomaron las medidas para que los gobernadores sean elegidos por el voto popular y se creó la figura del alcalde también de elección popular. Desde el punto de vista económico, planteé que lamentablemente la democracia en todos los años transcurridos no había logrado diversificar la economía venezolana. Seguíamos siendo una economía monoproductora, una economía dependiente exageradamente de un solo factor, que era el petróleo. Y entonces yo planteaba, es necesario diversificar la economía venezolana para incrementar los ingresos fiscales, pero también para incrementar las oportunidades de trabajo, para generar empleo, porque la industria petrolera produce muchos dólares, pero pocos empleos, porque es una industria muy tecnificada y demanda poca mano de obra. Y entonces yo decía, bueno, tenemos que diversificar la economía. El tercer punto, la tercera debilidad de la democracia que dije fue la injusta distribución del ingreso nacional. Nosotros nos hemos caracterizado por tener una minoría opulenta que vive con un nivel de vida comparable al de los Estados Unidos o al de los países europeos, pero con una mayoría de la población que vive en situación muy precaria desde el punto de vista económico y social. Después, bueno, hice un llamado a la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la educación. Yo estoy convencido de que el futuro del mundo va a estar en manos de los países con mejores sistemas educativos. Y decía, nosotros no podemos seguir teniendo un sistema educativo de tercer mundo. Deberíamos ganar la batalla de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Bueno, ¿y qué otro punto había planteado yo en eso? Bueno, en este momento no recuerdo los otros puntos, pero era una invitación a que tomáramos conciencia de que había que hacer una gran sacudida, una gran rectificación. Y como consecuencia de ese discurso, al cabo de poco tiempo, presenté mi nombre como candidato a la presidencia para ocuparme de esos puntos que yo denunciaba que estaban mal. No gané yo, ganó el señor Pérez, que ya había sido presidente de Venezuela, repitió en la presidencia. Más adelante otro distinguido venezolano, el doctor Rafael Caldera iba también a repetir en la presidencia, y no se hicieron los cambios que yo creo que nos hubieran ahorrado este horror que hemos visto, que hemos vivido en los primeros 25 años del siglo XXI. La verdad es que el país ha retrocedido desde todo punto de vista. Hemos retrocedido en democracia, en respeto a los derechos humanos, en economía. El tema de la pobreza, si antes había muchos pobres, ahora la pobreza es muchísimo más grave. Y el tema ético, que era otro de los puntos que yo planteaba, la corrupción. La democracia tiene que tener respeto a los valores éticos, a los valores morales. Y cuando yo hice ese discurso decía, hay mucha corrupción y debemos tomar conciencia de que una democracia no puede funcionar con ese clima de corrupción. Bueno, pero la corrupción que había cuando yo hablé, en 1987 sería eso,
se queda niña comparada con la corrupción que hemos tenido en los últimos 25 años. Entonces, los temas planteados en ese discurso, el pueblo está bravo, creo que tienen una plena vigencia y que en este momento el país necesita un cambio que tome en cuenta la necesidad de tener más y mejor democracia, más y mejor educación, más y mejor desarrollo económico, más y mejor justicia social y más respeto por los valores éticos. Sí, es lamentable que se hicieron las cosas de una forma inadecuada, pero que lamentablemente las personas que tenían para ese momento una experiencia, un conocimiento y que tenían una propuesta distinta, disruptiva, fuera de lo, sí, de lo que nos estaba acompañando en los últimos años, pues no tenían acceso o no les permitían llegar a ocupar esas posiciones. Y digo lamentable porque creo que el resultado que tenemos es una consecuencia de de ese entramado político un poco por intereses, manejado un poco por intereses, sin verdaderamente preocuparse por la necesidad del pueblo y que bueno, estamos llegando a estos resultados debido a justamente a ese egoísmo político o tal vez intereses que no entendieron en su momento de que el resultado iba a ser nefasto, como es lo que estamos teniendo. Lo que estamos Em, sufriendo actualmente. lo que estamos sufriendo. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo vive usted la actual situación? Bueno, pues mira, yo vivo dando gracias a Dios porque me concedió el privilegio de vivir los mejores años de la historia de Venezuela. Yo creo que cuando se evalúe la historia de Venezuela, habrá que llegar a la conclusión, si se hace un análisis objetivo, que los años comprendidos entre 1940, que fue el año en el que yo nací, y el año 2000, fueron unos años espectaculares, unos años en donde prevaleció la democracia, aunque hubo un lapso de dictadura, pero prevaleció la democracia entre 1940 y el año 2000. Prevaleció un desarrollo económico que no me gustaba mucho porque era demasiado dependiente de un solo factor, que era el petróleo, pero en todo caso hubo crecimiento económico y bienestar económico. Hubo una aproximación a la justicia social, no todo lo que yo hubiera deseado, pero algo. Mejoró la educación, mejoraron los servicios públicos en general, de modo que hubo un debate más amplio y abierto sobre el tema de la corrupción y los valores éticos que deben acompañar al ejercicio democrático, pero fueron unos años estelares. Ahora, lamentablemente, me ha tocado contemplar el deterioro dramático de todos esos valores. La democracia prácticamente ha desaparecido, ha vuelto una figura terrible que deprime muchísimo, que los presos políticos, la gente sometida al escarnio de estar encerrados en un calabozo y separados de su familia simplemente por pensar distinto de los señores que están en el gobierno y que encima algunos altos funcionarios del Estado se burlen de aquello y se rían de aquello, la operación Tuntún. Es una insolencia lo que ocurre en esa materia. Pero bueno, la existencia de torturas pues, y de violaciones a los derechos humanos. El retroceso económico. Venezuela hoy es mucho más vulnerable y mucho más pobre de lo que era en tiempos de la República Civil, de la democracia. Y el tema ético, el tema de la corrupción también ha tenido una irrupción dolorosa en la vida venezolana. Muchos altos funcionarios designados por el propio régimen han terminado presos por lo escandaloso de sus actos de corrupción. Y hasta la vinculación internacional. Venezuela es un país hoy aislado internacionalmente porque hay muchos países que no reconocen la legitimidad del régimen que prevalece en el país.
y bueno, yo quisiera ver a Venezuela como una nación respetada y estimada en la comunidad internacional, con crecimiento económico, con respeto escrupuloso a los derechos humanos, con respeto al concepto del Estado de Derecho, con pleno ejercicio de la democracia y con bienestar y oportunidades para todos sus ciudadanos. El país tiene un potencial para garantizar el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos formidable, solo que, por supuesto, requiere la existencia de un gobierno respetado dentro y fuera de la comunidad nacional. Doctor, en este momento los partidos políticos están desde una u otra forma, algunos prácticamente afectados, se han visto infectados por toda la política y la realidad actual política venezolana. Eh, ¿Cree usted que deben nacer nuevos partidos políticos, se deben construir nuevos partidos políticos? Em, ¿Cómo ve usted los partidos políticos en Venezuela? Pues mira, hacer política en Venezuela en tiempos de dictadura es muy difícil, muy complicado. Es indispensable calcular cada palabra que uno dice para no dar pretexto a que se tomen medidas de atropello y de violación de los derechos de la persona. De modo que reconozco que es muy difícil hacer política. Los partidos históricos prácticamente han desaparecido, tanto Acción Democrática como COPEI, que fueron los dos partidos que tuvieron en sus manos la responsabilidad de orientar la vida pública nacional. Una democracia requiere partidos políticos. Yo no sé si será cuestión de revivir los viejos partidos o inventar nuevos partidos que tengan además una, una estructura que se corresponda mejor con los tiempos actuales. Acción Democrática fue un gran partido en los años 40, COPEI fue un gran partido en los años 50 sobre todo y sucesivos. No sé si es revitalizando o resucitando esos partidos o creando nuevos partidos, pero la democracia necesita, es indispensable para que haya democracia, que haya partidos políticos que tengan la siguiente tarea. Primero, estudiar la realidad nacional y presentar propuestas que se correspondan con la necesidad del país, de satisfacer las necesidades fundamentales. Es decir, un partido político tiene que ser sobre todo un gran mensaje, un mensaje realista, atractivo, que sea capaz de movilizar a la opinión pública, a la población, detrás de las banderas de ese partido. Luego los partidos necesitan organización, estar estructurados en toda la geografía nacional, estar estructurados además sectorialmente, los trabajadores, los campesinos, los profesionales, los estudiantes, las mujeres, todos los sectores sociales deben tener un espacio de participación en esos partidos políticos. Y luego los partidos políticos democráticos modernos deben tener una estrategia inteligente, una estrategia dirigida, en primer lugar, a sintonizar con la opinión pública, a presentar propuestas que se correspondan con los anhelos de la población y luego a convertir en realidad las propuestas hechas en las campañas electorales y en el debate político, en el debate público, porque no se trata simplemente de estar elaborando teorías en el aire, sino de presentar propuestas que puedan convertirse en realidades, que puedan convertirse en el mejoramiento de la calidad de la vida, porque al final la política es para eso, para mejorar la calidad de la vida y para garantizar progreso y bienestar y respeto a todos los ciudadanos. Un partido político tiene una filosofía, una Así es, concepción como tal. Em, pero es obvio que estamos en una era digital, estamos en una era tecnológica, muy estamos importante. en una
forma de concebir lo que es la calidad de vida, lo que es la sociedad como tal, de una forma distinta. ¿Qué características debería tener ese partido político? Ese partido, por de pronto, tiene que tener un dominio muy grande de los recursos digitales, de los recursos de la nueva tecnología de las comunicaciones. Antes se decía que en los pueblos había la iglesia, la jefatura civil, la sede del Partido de Acción Democrática y la sede del Partido Copey, y que los temas de interés público se discutían en los locales de los partidos. Bueno, hoy los temas, bueno, un tiempo después vinieron los periódicos impresos y vinieron los canales de televisión y las estaciones de radio. Pero en este momento el mundo digital es el instrumento fundamental para transmitir esa filosofía y ese mensaje al cual hace referencia y para transmitir las propuestas que presenta un partido para pedirle a los ciudadanos su confianza para que los ciudadanos voten por sus candidatos y por su plataforma. Entonces, es indispensable que los partidos políticos modernos tengan un claro dominio de los recursos de la tecnología comunicacional contemporánea. No podemos simplemente confiar en la reunión que se puede hacer en la sede del partido en Achaguas o en San Rafael de Jamaica, sino que hay que transmitir por las vías digitales para que le llegue a toda la población y para tener un debate público de calidad. Sí, yo le complemento también por mi experiencia, por ser mi área de trabajo, la parte de digitalización, que los dirigentes políticos que están con la idea de incorporarse a este mundo digital, es necesario tener conocimiento sobre el tema. Así, Al igual cuando usted pues formó parte de esa dirigencia política, personas con mucha capacidad, con mucho conocimiento, con experiencia, con profesionales verdaderamente de avanzada. El político no debe vender humo. Debe ser una persona claro. que ofrezca al país un conocimiento y una capacidad para poder utilizar estas herramientas con una forma adecuada, con conocimiento, sabiendo y entendiendo el impacto que ella puede tener en la sociedad. Este pequeño comentario se lo digo porque conozco muchos que están tratando de vender humo y no solamente en el tema sobre el tema de Venezuela, sino en América Latina y muchos países están utilizando esto como una forma de campaña y no de uso verdadero a la sociedad. Hay dos valores muy importantes que son la seriedad. Es decir, un partido político tiene que hacer propuestas serias, bien pensadas, cosas que sean realizables de verdad, verdad, y no humo, como tú dices, en el aire. Y luego la responsabilidad. Yo no puedo estar agitando a la opinión pública con propuestas irresponsables, sino que tengo que pensar con mucha seriedad que lo que yo propongo sean cosas que se pueden concretar en la realidad. Doctor, si usted en este momento le tendría que dar algún consejo a un político, ¿qué le diría a usted? ¿Qué consejo le diría? Una palabra clave, amor. Actúen por amor a Venezuela. Si se trata de un político de otro país, pues amor a su país, amor a su gente, amor a su... Entender que la política es para servir, no para servirnos a nosotros mismos, no para enriquecernos. La política es una vocación de servicio al bien común, al bienestar y al mejor vivir de los ciudadanos. Y junto con el amor, la responsabilidad, actuar con seriedad, no andar haciendo demagogia ni alardeando de cosas que son adjetivas e intrascendentes, sino trabajar con mucha seriedad porque lo que está en juego es muy importante, es que la gente viva mejor. En este momento la mayoría de los venezolanos está pasando una situación extremadamente difícil. La inflación, el alto costo de la vida, el desabastecimiento, el desempleo,
Es decir, son cosas muy mortificantes y los políticos en esta hora de Venezuela tienen que dar un testimonio de mucha seriedad y de mucha responsabilidad. Sí, pero fíjese que eso que está diciendo lo comparto y aparte de eso, creo que es un buen mensaje para todas aquellas personas que tienen el deseo de participar en la vida política de Venezuela y de cualquier país. A la final es lo que se necesita para ser un buen candidato a a cualquier posición política en cualquier país del mundo. ¿Cree usted que en este momento hay personas que entienden la problemática que tiene Venezuela y que tienen el amor suficiente para lograr lograr ese objetivo? Mira, yo estoy convencido de que en Venezuela hay mucha gente muy valiosa y muy identificada con estos valores que estamos hablando. Desgraciadamente, como dije hace un rato, hacer política en tiempos de dictadura es muy difícil y muy complicado y por eso tal vez no terminan de aparecer todas las personas que tienen cómo aportar a la calidad del debate político en Venezuela y de la discusión de los temas de interés nacional. Pero yo tengo una gran confianza en que este país tiene recursos humanos, reservas humanas de primerísima categoría. Y lo que yo les recomendaría, tú me habías pedido que dijera qué consejo les daría, es que trabajen con desprendimiento, con generosidad, que no es para el propio beneficio personal del político que se trabaja en política, sino por el beneficio de la colectividad, del conjunto de los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que más están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de la crisis social. El testimonio que deben dar los que se inclinen por trabajar en la política venezolana debe ser un testimonio de gran amor y de gran solidaridad con los ciudadanos que más sufren. Doctor, si aparte de Caracas, ¿qué otra región le gusta a usted de Venezuela? Mira, yo soy un enamorado de Venezuela. Yo le agradezco a la política. Si algo le agradezco yo a la política, es que me dio la oportunidad de conocer intensamente la geografía venezolana, pero no solamente la geografía física, sino la geografía humana, la calidad de la gente venezolana. Yo he recorrido el país varias veces y creo que no hay un municipio, no hay ninguna parroquia en Venezuela donde no haya yo estado por lo menos una vez. Conozco todos los estados, conozco todas las regiones. Eh, es muy difícil para mí decir, me gustaría estar en tal sitio, pero voy a cometer el atrevimiento de intentar hacerlo. Hay un pueblo en el estado Mérida que se llama Bailadores, un, pueblecito, un pueblecito muy modesto, encaramado en la montaña. Y yo muchas veces cuando fui a Bailadores, fui varias veces, yo decía, si alguna vez me pudiera retirar y escoger el sitio para mi retiro, pues me gustaría vivir aquí, un sitio bellísimo en la montaña andina. Pero, por ejemplo, Maracaibo y el Zulia son apasionantes. El oriente del país, Cumaná, Carúpano, Maturín, Barcelona, Lecherías, todo aquello, Ciudad Guayana, por ejemplo, es un emporio de desarrollo económico. Los llanos venezolanos que son tan característicos. El centro occidente, Maracay. Yo fui diputado por el estado de Aragua y me conozco todos los municipios de Aragua y tengo un gran afecto por ese estado. Valencia, Barquisimeto. Es decir, yo estoy enamorado de toda la geografía nacional venezolana y repito, le agradezco a la política que me dio la oportunidad de conocer al país, pero muy intensamente, como tal vez pocos ciudadanos venezolanos conocen tanto la geografía nacional como he tenido yo la suerte de poderlo conocer. Y dígame algo, ¿cuál es la comida preferida? Un pabellón criollo es un espectáculo, Ah, pero bueno. pero en estos días una yaca bien hecha es una maravilla. Y no solamente una yaca, puede ser un pollo también, bien Ujú. preparado, pues una maravilla. De modo que una ensalada de gallina, un sancocho de pescado,
un pernil de cochino. Bueno, Y además disfruto mucho la comida. qué bueno, qué bueno. Doctor, como, bueno, el tiempo pasa muy rápido, lo contamos lento o tratamos de contarlo lento, pero realmente pasa muy rápido. Em, ¿Qué nos diría usted en este momento que es una época de Navidad, es una época también de reflexión, es una época de espera, es una época de encontrarse con la familia, con los seres cercanos? ¿Qué les diría usted? Porque habemos muchos que nuestros familiares están lejos, están en Venezuela o otros están en otros países. ¿Qué les diría usted a ellos? No perder nunca la esperanza. Vendrán tiempos mejores. Trabajemos por hacer lo posible por contribuir a que esos tiempos mejores lleguen lo más pronto posible. Pero no nos dejemos robar la esperanza. La esperanza, sobre todo fundada en el convencimiento de que tenemos un gran país, como tenemos un gran mundo. El mundo desgraciadamente está pasando muchas dificultades y muchas crisis en muchos países, no solamente Venezuela. Hay otros países que lo están pasando tan mal o peor que nosotros. Pero no dejarnos robar la esperanza. Trabajar con amor siempre los valores de mi civilización occidental cristiana. Estos días son extremadamente importantes, son los días que recuerdan la encarnación del niño Dios. Esa fiesta produce un mensaje profundamente conmovedor. Es una cosa que nos invita a ser mejores, a trabajar por ser mejores. Y entonces yo recomendaría mucho no criticar tanto, sino estimular el propio esfuerzo y el mejoramiento personal de cada uno de nosotros. Una propuesta, vamos a tratar de ser mejores, vamos a tratar de que el año 2026 cada uno de nosotros sea mejor de lo que fue el año 2025. A lo mejor fuimos muy buenos en el año 2025, pero podemos ser mejores. Entonces tratemos de ser mejores y de ayudar al prójimo y de contribuir a la felicidad y al bienestar de nuestros semejantes. Perfecto, doctor. Bueno, me quedo con esas palabras. No critiquemos tanto y hagamos. Menos Hagamos. criticar y más hacer. Así es, don Roberto. Sí, señor. ¿Y tú me estás hablando desde dónde? Desde Alemania. Ah, imagínate tú. Guten Morgen. Guten Morgen. Bueno, Da, guten da, Abend. Jetzt ist dan, guten da, Abend. danke schön. Auf Wiedersehen. Muchas gracias, doctor. Cuídense Gracias, don mucho. Roberto. Una feliz Navidad y que la pase muy bien con su familia y que, bueno, el Gracias. próximo año le traiga mucha salud y que podamos celebrar juntos. Muchas gracias. Un gran abrazo y muy amable de haberme invitado a esta conversación. Saludos. Éxito. Gracias a usted. Gracias, doctor. Hasta luego.